con la PDI, con Policía de Investigaciones, o con que tenga algún posgrado en criminalística, porque el tipo se ha interiorizado y se ha hecho experto. Entonces puede redactar además desde ese tipo de área, con ese tipo de lenguaje. Admite la subjetividad del periodista al incorporar la opinión. O sea, es una noticia pero comentada. No tiene, por lo tanto, la estructura que tiene la noticia, la estructura del epígrafe, titular y todo eso, y que tiene que responder a las 6 preguntas. La crónica va a buscar la información, va a encontrar las 6 preguntas, las va a responder, pero además va a dar una opinión personal, y lo más probable es que narre en algún momento. Eso lo vamos a ver ahora. El mensaje es el siguiente: son los acontecimientos de actualidad muy recientes, ¿ya? Los temas son muy variados, desde los toros o el fútbol hasta las críticas de guerra, las catástrofes. O sea, cualquier tema puede ser finalmente llevado a la crónica. ¿Cuál es la estructura de la crónica? Se combinan los elementos informativos con lo de la opinión, y de una forma bastante libre. En los periódicos generalmente, chicas y chicos, aparece al mismo nivel, en todo el texto, al mismo nivel que el número de la página, aparece generalmente la palabra crónica, ¿ya? Para que la gente se vaya orientando cuáles son los textos informativos que hay en cada página. En el caso de la crónica, por ejemplo, taurina o de fútbol, también deportiva en general, su estructura es similar a la crítica. Es decir, hay una ficha inicial con todos los datos objetivos, público, toros, toreros, trofeos, campos, jugadores, resultados, etc. Hay una ficha informativa que están remarcadas con un recurso tipográfico especial, en un recuadro, con letra ennegrecida, etc. Y luego proviene la crónica brevemente tal con la redacción que el periodista le ha dado. Existen todos estos tipos de crónica, ¿ya? Primero, la crónica épica, donde hay una narración de un acontecimiento de guerra. Fíjense que recuerden que los cronistas son periodistas que se especializan en un tema y la van a ampliar. Van a ampliar la noticia. Entonces, en algunas partes va a aparecer la noticia, pero luego van a narrar esa noticia. Y muchas veces van a poner, entre comillas, la cita textual de uno de los testigos. O ellos van a utilizar el estilo indirecto y van a decir, tal persona dijo que. Y en algunas partes van a haber descripciones. ¿Ya? Entonces es una mezcla entre la noticia y el estilo propio del periodista como más literario. Entonces en la crónica épica va a haber la narración de un acontecimiento histórico o legendario, tales como batallas o guerras. También tenemos la crónica costumbrista. Dice acá que su rasgo distintivo es la cronología totalmente realizada, con un tono picante en el texto y en donde el diálogo costumbrista casi siempre es picaresco y de crítica social. Por ejemplo, si estamos en el 18 de septiembre y se pone esta ramada ya en La Serena, a las afueras, ¿cierto? Que es una bien grande, que es la ramada más grande que hay, la de la Pampilla, gracias. El cronista puede ir a la Pampilla, ¿cierto?, para el 18 de septiembre, lo cual constituye una noticia, pero va a narrar las costumbres que se van generando en el lugar, ¿ya? Porque me imagino que ahí se viven costumbres completamente distintas, porque es prácticamente una población que se genera de manera espontánea. Entonces te van a hablar de cómo son las costumbres ahí en la Pampilla y al mismo tiempo puede hacer una crítica social, ¿ya? Se puede hacer. La crónica noticiosa da a conocer un hecho trascendente de candente actualidad, ya sea para uno o para varios países. Esto hace presuponer la seriedad y confiabilidad que debe poseer quien lo haga, ya que en general se trata de relatos para periódicos y revistas especializadas. ¿Qué pasa con la crónica noticiosa? Como tiene que ver con una noticia, necesita una investigación profunda y rápida. No como en las otras, que uno, por ejemplo, si yo quiero escribir una crónica épica, me puedo preparar con anticipación. Puedo investigar con anticipación. Por ejemplo, si quiero escribir una crónica épica para el próximo año, en el 21 de mayo, desde ya puedo empezar a averiguar. Y cuando llegue ese momento, la publico. Pero la crónica noticiosa es mucho más rápida, porque va con la noticia del momento.
entonces necesitamos que el cronista investigue rápidamente y de manera profunda el tema. Esta es la crónica literaria donde hay un relato y se aporta con la imaginación. Hay muchas crónicas literarias en los periódicos donde se aporta con bastante imaginación. Entonces uno encuentra comentarios del periodista y narraciones bien detalladas de cómo llegó al lugar de los hechos. Hay descripciones de los personajes, se dice cómo está descrita una persona, etc. Y la crónica autobiográfica, que es una narración personal de la vida propia como proceso ordenado, en que necesitan una lógica temporal, un relato de hechos y una versión de sucesos consumados. ¿Qué significa esto? Que el periodista va a narrar lo que él vio en el lugar de los hechos, ¿ya? O sea, ¿qué fue lo que él vivió ahí? Entonces, él es testigo presencial y personaje principal como testigo de ese acontecimiento. ¿Cuál es la intención de este discurso? Cumple con 3 objetivos. Primero, informar. No suele ser su misión principal, porque para eso está la noticia, puesto que todos los datos se pueden conocer con antelación por otros medios, pero igual informa. Forma de opinión. Los receptores suelen seguir las diversas opiniones de los cronistas, perfectamente identificados por su firma. O sea, tú puedes tener tu cronista favorito incluso, porque te gusta el estilo con el cual narra. Y finalmente, entretener, porque como tienen un estilo propio, te entretienen, te hace amena una lectura. Hay ciertos aspectos lingüísticos que tiene que respetar la crónica. Por ejemplo, pueden emplear un lenguaje literario. ¿Esto qué significa? Que se pueden utilizar figuras líricas, se puede utilizar una retórica, se puede alterar el orden de la redacción, pero lo más importante es que el tiempo debe estar ordenado. Esa es la única condición. Como es crónica y proviene de la palabra cronos, que significa tiempo, debe respetarse el orden de los sucesos. O sea, no puede haber libertad de narración o de descripción, pero no puede haber libertad en la exposición de los hechos. Tiene que ser cronológico, de manera consecutiva. ¿Ya? Ahora, como el periodista va a escribir utilizando toda su vena literaria, generalmente estos textos tienen una belleza especial. Dice que los recursos literarios son especialmente ricos en las crónicas taurinas o en las crónicas deportivas, que generalmente exigen al receptor el conocimiento previo de un léxico, así como expresiones especializadas. De lo contrario, son difíciles para comprender para el público en general. ¿Ya? Si vamos a hablar de una crónica deportiva, el periodista que va a hablar acerca de esa crónica deportiva va a manejar lenguaje deportivo. Entonces va a utilizar un lenguaje que es propio de esa área y que son palabras que no son técnicas, sino que son palabras que van surgiendo desde lo coloquial, y que si a mí no me gusta el fútbol, yo no lo voy a entender. ¿Ya? Eso es importante. Acá hay un ejemplo de crónica que me gustaría que lo leyéramos, que es una letra muy chiquitita, así que voy a ver si lo puedo separar. Voy a ver si lo puedo separar.